Hola, buenos días. Bienvenidos a un día más de trabajo de nuestro curso, sexto grado, Mélida Lora, Jeremías La Vega. En el día de hoy vamos a trabajar el día 3 de la semana número 2 de nuestro cuadernillo y vamos a trabajar la actividad número 5. Medimos superficies. Recuerda que esta actividad debemos anotar en nuestro cuaderno el nombre de la actividad. En esta actividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la superficie de diferentes figuras geométricas. Y la primera tarea consiste en dibujar en una hoja cuadriculada un rectángulo con las medidas del frente de la tarjeta que estás realizando. Y estas medidas son, vas a buscar una regla y vas a medir 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Aquí podemos ver un ejemplo, 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Vemos que el largo es más ancho que el ancho. Luego vamos a pintar con un color el perímetro. Recuerda que el perímetro no es más que la línea que divide nuestro rectángulo, nuestra figura. O sea, esas líneas que hemos marcado son las que definen nuestro perímetro, como lo vemos ahí. En este caso, nuestro perímetro es un cuadrado. Aquí podemos ver también que el perímetro serían esas tres líneas que están coloreadas de negro. Por esa razón vamos a utilizar un lápiz de color y vamos a marcar nuestro perímetro en la hoja. Vamos a medir 20 centímetros de largo y 10 de ancho en nuestra hoja cuadriculada. Luego vamos a pintar con otro color el interior de la superficie, o sea, con un color hacemos las rayas del perímetro y dentro vamos a colorear de otro color. Muchas veces hay que medir superficie, por ejemplo, para saber cuántas cerámicas vamos a utilizar para colocar en un piso de un patio, debemos poder saber calcular el perímetro y la superficie. También para calcular la cantidad de papel para forrar, por ejemplo, una libreta, un libro, etcétera. También debemos calcular el perímetro y la superficie. Y la superficie de una figura plana es la porción del plano limitada por su perímetro. Luego de hacer nuestro dibujo, entonces pasamos a realizar la tarea número 2 de esta actividad. Calculando la superficie de una figura, ¿cuántos cuadritos hay dentro del perímetro de la figura? Dentro de la parte pintada. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos una hoja cuadriculada, ya hemos hecho nuestro dibujo, ya hemos marcado nuestro perímetro. Vamos a contar cuántos cuadritos hay dentro de ese perímetro que acabamos de marcar. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado y vamos a ver cuántos cuadritos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, este cuadrado es de 6 por 6. Lo que me indica a mí que ahí dentro hay 36 cuadritos. Y si sumamos 6 más 6 serían 12, más 6 18, más 6 24, más 6 30, más estos 6 serían 36. 6 por 6, 36 cuadritos tenemos en esa superficie. Miren qué fácil es. Simplemente tenemos que contar los cuadritos. Y si cada cuadrito mide 1 centímetro, entonces es porque nuestra superficie es de 6 por 6, o sea que nuestra superficie mide 36 centímetros. Entonces, esa es la tarea número 2. Van a coger su dibujo que han hecho y van a calcular cuántos cuadritos tiene la superficie de que estamos trabajando. Luego pasamos a la tarea 3, que es calculando el área de una superficie. También les voy a enviar un videito donde se
calcula cómo calcular el área de una superficie, que es bastante fácil. Usamos como unidad de medida la superficie del cuadradito para calcular las superficies de esas figuras. Cuenta la cantidad de cuadrados que hay en cada figura y anota en tu cuaderno el nombre de cada figura y la medida que has encontrado. Por ejemplo, como ya yo le había explicado aquí, cada cuadrito de esto mide 1 centímetro. Lo contamos y si tenemos en este caso 36 centímetros, entonces esa sería nuestra medida de superficie. Entonces anotamos en la libreta. El cuadrado tiene 36 centímetros cuadrados de superficie. Lo mismo hacemos con nuestro triángulo. ¿Qué hacemos? Contamos los cuadros que están completos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadros enteros. Y luego sumamos estos que están por mitad. Si nos fijamos, hay unos cuadros que están por mitad. Tenemos 15 enteros, más 2 por mitad serían 16. Esos 2 serían 17. Y esos 2 serían 18. O sea que nuestra superficie sería 18 centímetros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer con este cuadrito que tenemos aquí. Así que vamos a trabajar. Luego van a leer atentamente esta definición que tenemos aquí marcada. Que dice, el área de una figura es la medida de su superficie. Recordamos que la superficie es todo lo que está aquí dentro. Todo lo que está dentro de la línea negra. Para medir el área se elige una unidad de medida. Puede ser centímetro, milímetro, kilómetro, metro, etcétera, etcétera. Y se determina cuántas veces entra en la superficie de la figura, como yo le había dicho. En este caso, como tenemos un triángulo, esa figura, esos cuadritos están divididos a la mitad, entonces se suman de 2 en 2. Y los que están enteros se suman solos. Y así podemos encontrar el área de nuestra figura. Así que vamos a trabajar con esta parte aquí, hacer esa tarea. Luego pasamos a la actividad número 6. Que dice, escribo mensajes navideños. Esta actividad es para despertar tu imaginación. Escribe frases y expresa deseos a otras personas. La tarea número 1, vamos a revisar los poemas. Vuelve a leer los poemas navideños que trabajaste, que están en la primera semana, la copla de Navidad y el tamborilero. Vas a elegir una estrofa completa de cada poema y la vas a copiar en tu cuaderno. Luego la tarea 2 va a ser escribir fragmentos de poema. Vas a escribir pedacitos de poema en tu cuaderno. Vas a escribir el título de los poemas y copia las estrofas o versos que elegiste. La tarea 1 y la 2 van combinadas. ¿Qué vas a hacer? Primero vas a escribir el título de los poemas y luego vas a escribir las 2 estrofas que has elegido de cada uno de ellos. La tarea número 3 es pensar e imaginar y escribir. Estos poemas buscan identificar emociones, imágenes y reflexiones sobre la Navidad y sobre la acción de dar y recibir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a pensar cuáles acciones, vas a reflexionar sobre la Navidad y cuáles acciones son para dar y para recibir. ¿Cuáles son las buenas acciones que debemos hacer? Tanto para dar como para recibir. Entonces vas a escribir tus propios mensajes de buenos deseos. Luego piensa en la copla de la Navidad y puedes usar el formato de la copla para hacer esta tarea en tu cuaderno. Aquí vemos un pequeño ejemplo que nos dice como los ángeles le daban al niño. Ahí vas a colocar la respuesta. Los ángeles le daban al niño, ¿qué le daban? Juguetes, cariño, buenos deseos, etcétera, etcétera. Yo quiero darle también buenos deseos, cariño, etcétera, etcétera. Piensa en el sentido del villancico y vas a ir llenando esta parte también.
Recuerda que vas a escribir al menos 4 oraciones sobre las emociones que sentiste en Navidad, sobre cómo te sentiste cuando te regalaban algo y cuando tú también regalabas algo a otra persona. No tiene que ser solamente material, puede ser un abrazo, un buen deseo, una palabra, etcétera. Usa una hoja, busca una lista de personas a quienes le vas a enviar buenos deseos y empieza a escribirlo. Piensa cómo te gustaría que se sientan las personas a recibir tus mensajes y qué mensajes podrían transmitirte solidaridad y alegría. Prepara al menos 2 oraciones especiales para estas personas. O sea, vamos a buscar la lista de buenos deseos de las personas que queremos enviarle buenos deseos, que seguramente ya la hicimos en el día de ayer. Entonces, vamos a escribir 2 oraciones con buenos deseos para cada una de esas personas. La vamos a ir escribiendo en una hoja aparte para ir completando nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Cualquier duda me pueden escribir al grupo y recuerden seguir llenando la plantilla de seguimiento.